Jeremy Clark y yo éramos gemelos. Yo me diferencié como beta, mientras que Jeremy se convirtió en omega. Nací apenas un minuto después que él, y desde ese momento, estaba destinado a perder ante Jeremy en todo. Era un beta común y corriente. Y todos amaban únicamente a los hermosos omegas. Incluso el novio que yo creía que me amaba sinceramente mostró su verdadero rostro en cuanto algo le ocurrió a Jeremy. Si la mano de Jeremy no se cura, entonces la tuya pagará el mismo precio. Resultó que todo este tiempo, yo no había sido más que un simple sustituto de Jeremy. Devastado, conduje aturdido, y sufrí un accidente de coche. Cuando desperté, había regresado al año en que cumplía 20. Había renacido. No quería admitir cuán miserable había sido mi vida pasada. Nací en una familia de clase media, con un hermano gemelo. Antes de diferenciarnos, cuando teníamos 10 años, yo era alegre y vivaz. En aquel entonces, nuestros padres no mostraban favoritismos. Jeremy y yo teníamos una relación bastante buena. Cuando éramos niños, mi juego favorito era fingir que intercambiábamos identidades. Nos parecíamos casi como dos gotas de agua. Excepto por nuestros padres, la mayoría no podía distinguirnos. Cada vez que imitaba a Jeremy, lograba engañar a los demás con facilidad. Pero todo cambió después de la diferenciación. Nadie volvió a confundirme con Jeremy. Porque yo me convertí en un beta corriente y sin brillo, y él, en un omega radiante. Quizá fue cosa del destino, incluso esa diferencia de un minuto al nacer. Estaba destinado a vivir siempre a la sombra de Jeremy. A partir de entonces, nuestras vidas tomaron rumbos completamente distintos. Cuando era niño, no entendía por qué nuestros padres de pronto dejaron de quererme, mientras seguían tratando a Jeremy con tanto cariño. Intenté llamar su atención con rabietas, pero lo único que recibí fue irritación. ¿Otra vez llorando? ¿No eres ya demasiado mayor para eso? ¿Por qué no puedes ser como tu hermano Jeremy, tan dulce y obediente? Para los demás, Jeremy era amable, elegante, educado. Y yo me convertí en el llamado niño problema. Incluso cuando otros me regañaban sin razón, mis padres lo aceptaban como culpa suya por no haberme criado bien. Quise reír, cuando me habían criado ellos realmente. A los 12, me enviaron a un internado. Durante los 6 años siguientes, salvo por la mesada mensual enviada puntualmente, mis padres apenas me contactaron. Jeremy, en cambio, se quedó en casa bajo su cuidado constante. Solo por ser un beta, pude ser ignorado tan completamente. Jeremy y yo compartimos la misma fecha de cumpleaños. El primer año que me enviaron lejos, hice todo lo posible por volver a casa a escondidas. ¿Qué haces aquí? ¿Faltando a clases a tu edad? Solo quería pasar mi cumpleaños con mi familia. Después de todo, también era mi cumpleaños. Pero en el pastel, solo aparecía el nombre de Jeremy. Desde entonces, nunca más celebré mi cumpleaños. Mis padres tenían grandes expectativas para Jeremy. Y él no los decepcionó. Tenía un talento increíble para el piano. Era conocido desde los 15 y fue admitido en una prestigiosa universidad de música a los 18. Ellos lo entregaron todo para formarlo, con la esperanza de que algún día pudiera casarse con un alfa excepcional y entrar a la alta sociedad. Los alfes, después de todo, eran la élite, la cima de la pirámide social. Nadie esperaba que yo, un simple beta, fuera el primero en salir con un alfa. Y no con cualquier alfa, sino con el heredero de una de las familias nobles más poderosas del imperio. Andrew Jones y yo estuvimos juntos 5 años. Durante esos 5 años, me trató con amabilidad y paciencia, llenando el vacío que dejaron años de negligencia. Una vez corrió bajo la lluvia para cuidar de mí cuando estaba enfermo, y se quedó a mi lado toda la noche sin dormir. Tenía muchos defectos, moldeados por una vida carente de afecto. A menudo mi humor cambiaba sin razón, pero Andrew siempre me decía que no era mi culpa. Me consolaba, soportaba mis arrebatos, preparaba dulces sorpresas de vez en cuando, recordaba mis gustos y manías. Y muchas cosas más. En nuestro 5º aniversario, Andrew me regaló una estrella energética. La renombró como JC. Son las iniciales de nuestros apellidos, me dijo. Afirmó que los recursos de ese planeta me pertenecerían solo a mí. La estrella energética era originalmente un activo de la familia Jones. Transferírmela a mí era, en esencia, un anuncio público,
yo era su pareja futura. Era raro que un alfa se emparejara con un beta, y más aún que un heredero noble se comprometiera con alguien de familia común. Los medios lo difundieron ampliamente, alabando nuestra historia de amor. Para mí, Andrew era el amante perfecto. Todos decían que debía estar locamente enamorado de mí. Y yo también lo creí. Hasta que ocurrió aquel accidente. Jeremy cayó por las escaleras. La peor lesión fue en la mano. Justo la que usaba para tocar el piano. Los médicos dijeron que eso podría afectar su rendimiento en el futuro. Jeremy se derrumbó al escuchar eso. Lloró desconsolado. Los omegas secretan hormonas especiales. Desde su diferenciación, la piel de Jeremy se había vuelto más pálida y delicada. Nos parecíamos mucho, pero de cerca, sus rasgos se veían aún más finos que los míos. Mientras lloraba, parecía frágil hasta el extremo. Delante de todos, se volvió hacia mí y preguntó, ¿fuiste tú quien me empujó por las escaleras? Dije que no. Pero nadie me creyó. Porque cuando Jeremy cayó, yo estaba justo detrás de él. No importó cuántas veces jurara que no lo empujé, todo fue en vano. Bastó una sola pregunta de Jeremy, y sin prueba alguna, todos asumieron que era culpable. Dijeron que siempre lo había acosado por celos. Que estaba podrido por dentro. Mis padres dijeron que si Jeremy sufría daños permanentes, ya no tendrían hijo alguno. Mi amigo de la infancia me advirtió que si Jeremy no podía volver a tocar el piano, nunca me perdonaría. Podía soportar las acusaciones falsas, toda la culpa. Pero nunca imaginé que Andrew dijera: si la mano de Jeremy no se cura, entonces la tuya tampoco debería quedar intacta. Ahí fue cuando por fin lo entendí. Andrew siempre había amado a Jeremy. Yo ni siquiera era un buen reemplazo. Solo era una herramienta para provocar a Jeremy. Andrew conocía a Jeremy desde la secundaria. Fue amor a primera vista. Como alfa privilegiado, nunca sintió la necesidad de ocultar sus sentimientos. Persiguió a Jeremy con entusiasmo. Pero Jeremy dijo que no estaba listo para una relación, así que Andrew eligió quedarse a su lado en silencio. Esperó hasta que Jeremy ingresó en la Universidad de Música. Entonces, bajo el pretexto de organizarle una fiesta de celebración, Andrew planeó una elaborada y romántica confesión. Estaba tan seguro de sí mismo. Solo para ser rechazado por Jeremy esa misma noche. Todos sus amigos en común lo sabían. Y también sabían que Andrew empezó a salir conmigo solo para darle celos a Jeremy. Y sin embargo, durante 5 largos años, ni uno solo cometió un desliz. Todos se prestaron al juego de Andrew. Solo yo fui el tonto ingenuo, completamente ajeno a todo. Incluso Jeremy, que sabía perfectamente lo que Andrew sentía por él, nunca me dijo una sola palabra. ¿Y aquella estrella energética? No tenía nada que ver con nuestras iniciales. En realidad, era por Jeremy, JC, qué coincidencia más cruel. Era ridículo. Yo creí que había encontrado el amor verdadero, le entregué todo, cuerpo y alma. Pero a mis espaldas, probablemente todos se reían de mí. Con el corazón destrozado y la mente nublada, subí al coche y me marché. El coche atravesó la valla de seguridad de la autopista costera. Y se precipitó al mar. Cuando abrí los ojos otra vez. Había renacido. Volvía cuando tenía 20 años. Mis dedos temblaban alrededor del teléfono. El corazón me latía con fuerza. Mi cuerpo sentía frío. El miedo a ser tragado por el mar seguía anclado a mí como si acabara de ocurrir. Me quedé inmóvil en la cama durante mucho tiempo antes de poder respirar de nuevo. El colchón bajo mí era suave y cómodo. Sentía el aire fresco del aire acondicionado acariciando mi piel. Todo se sentía real. No era un sueño. De verdad había renacido. La habitación frente a mí se sentía familiar y extraña a la vez. Era la habitación de invitados de Leo. Leo era un amigo de la infancia. Alguien con quien Jeremy y yo crecimos. Habíamos sido compañeros de juegos desde pequeños. Leo también fue la primera persona que me gustó, aunque la razón por la que me enamoré de él era vergonzosamente cliché. En la primaria, una vez me perdí. Fue Leo quien me encontró. Desde entonces, me pegué a él como una lapa. Con el tiempo, ese apego se convirtió en dependencia.
Después de mi diferenciación como beta, cuando todos me ignoraban, me volví aún más dependiente de Leo. En el internado solo había un descanso al mes, 2 días cada vez. A mis padres no les gustaba tenerme en casa, así que solía quedarme en casa de Leo. Esta era la habitación en la que siempre me alojaba. Alguna vez creí ingenuamente que Leo era diferente. Hasta que un día falté a clase porque me sentía mal. Y fui a su casa sin avisar. Quizás algunas cosas están destinadas. Ese día, la puerta principal no estaba completamente cerrada. Y escuché a Leo decirle a Jeremy, ¿por qué no puedes ser tan pegajoso como Patrick? Jeremy respondió, él es así porque lo salvaste cuando éramos niños. Leo soltó un suspiro, todo aquello fue un malentendido. Jeremy preguntó, ¿qué quieres decir? Leo explicó, en ese entonces, siempre los confundía. La verdad, cuando encontré a Patrick, pensé que eras tú. Agregó que, si hubiera sabido que era yo quien se había perdido, no se habría preocupado tanto. Escondido detrás de la puerta, sentí que el cielo se me venía abajo. Ese fue el momento en que entendí mis sentimientos por Leo. Pero en cuanto los reconocí, ya estaban condenados. Ayer fue el cumpleaños de Leo. Recordé que, en mi vida pasada, Andrew me llevó a la fiesta. Él y Leo fueron compañeros de secundaria. Yo pensaba que solo eran buenos amigos. Ahora me daba cuenta. Andrew solo había venido con la esperanza de encontrarse con Jeremy, así que cuando vi a 2 figuras familiares en el jardín trasero, ni siquiera me sorprendí. Tanto Andrew como Jeremy estaban de espaldas. ¿Por qué no viniste anoche? La voz de Andrew, al hablar con Jeremy, era mucho más suave que cuando hablaba conmigo. Había demasiados alfas, respondió Jeremy con suavidad. No creí que fuera conveniente. ¿Qué hay que temer? Yo estaba ahí. El tono arrogante de Andrew casi me hizo reír. Jeremy le sonrió con dulzura y comprensión, ahora estás saliendo con mi hermano. Tal vez deberías tomártelo en serio. Andrew respondió apresurado, ¿sabes por qué estoy con él? ¿Estás tratando de provocarme? En mi vida anterior, no me desperté tan temprano. Para cuando abrí los ojos, cerca del mediodía, Andrew ya estaba a mi lado, preguntando si me sentía mal. La verdad, tenía que admirarlo. Podía colmar de cariño a la persona que amaba a primera hora de la mañana, y luego fingir ser un novio devoto conmigo. Morir una vez me hizo ver todo con claridad. Al mirar atrás a esa vida corta y miserable, mi mayor arrepentimiento fue nunca haber vivido para mí. Ahora que el destino me daba una segunda oportunidad, no quería perder ni un momento con personas que no lo merecían. Si estar conmigo es una carga, entonces rompamos. Nunca fui alguien que reprimiera sus emociones. De hecho, romper con Andrew era lo primero que planeaba hacer después de renacer. Patrick, ¿estás despierto? Andrew se giró hacia mí, con un destello de pánico en los ojos. Jeremy también se tensó visiblemente. Repetí mis palabras, rompamos. Luego me di la vuelta y me marché. Cuando regresé a casa, mis padres parecían genuinamente sorprendidos. En mi vida pasada, desde que me mudé con Andrew, nunca había vuelto. Habían pasado casi 4 años. Había visitas en casa. En cuanto vi a Adams Ford y a sus padres, me sentí desorientado. La familia Ford había vivido al lado. Nuestros padres solían ser cercanos, se visitaban con frecuencia. Hasta que ellos se mudaron y perdimos el contacto. Adams era 3 años mayor que yo. La mayoría se diferenciaba entre los 10 y 15 años. Pero Adams no mostró signos de diferenciación hasta los 23. Fue clasificado como beta. Pero en privado, todos lo llamaban discapacitado. Adams era alto, casi 1,9 metros, con un rostro tan perfecto como una escultura. Inteligente, talentoso, bueno en todo lo que hacía. La imagen misma de la perfección. Y aún así, por no haberse diferenciado, no recibía reconocimiento. Mis padres lo elogiaban delante de los Ford, pero en privado, lo despreciaban. Sabían que a Jeremy le gustaba Adams, así que hicieron todo lo posible para evitar que se acercaran. Más tarde, Adams se convirtió en una estrella emergente en la Alianza Interestelar. Mis padres lo lamentaron profundamente. Pero para entonces, ya no tenían forma de contactarlo. En mi vida pasada, no interactué mucho con Adams.
Pero fue una de las pocas personas, aparte de mis padres, que podía distinguirme de Jeremy antes de que nos diferenciáramos. Siempre podía ver a través de mis disfraces, llamándome niño inmaduro con un tono irritantemente adulto. Y solo tenía 7 años en ese entonces. Adams siempre fue precoz y solitario. Le encantaba menospreciarme. Estar cerca de él me hacía sentir derrotado constantemente. Pensaba que le caía mal. Así que él también me caía mal a mí. En esa vida, presté poca atención a lo que fue de Adams. No supe cuándo exactamente su familia se mudó, ni cuándo se enlistó. Hasta que las noticias estallaron, Adams se había convertido en un héroe de guerra, ganándose la fama con una sola batalla. Y fue durante esa misma batalla que finalmente se diferenció, convirtiéndose en un alfa de feromonas de grado excepcional. A partir de entonces, sus logros militares y políticos se dispararon. Su nombre se volvió conocido en todos los rincones. Incluso sin buscarlo, oía noticias sobre él todo el tiempo. Decían que había filas de personas deseando casarse con alguien de su familia, solo para acercarse a él. Mis padres estaban entre ellas. Como no podían contactar a Adams directamente, acudieron a mí, esperando que usara la relación de Andrew para llegar a él. Fue entonces también cuando me enteré de que Jeremy siempre había estado secretamente enamorado de Adams. Incluso bromeé sobre eso con Andrew. Ahora que lo pienso, su expresión cambió sutilmente cuando lo mencioné. Yo, demasiado tonto, no lo noté. Pensé que estaba cansado, cuando en realidad estaba celoso. Cuando levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de Adams. Sus pupilas oscuras, tan profundas como el abismo, ya estaban fijas en mí. Como si me hubiera estado observando desde que entré. ¿Patrick ha vuelto? Fue la tía Ford quien me saludó primero. En ese momento, mis padres ya no podían fingir que no estaba ahí. ¿Dónde está Andrew? ¿No vino contigo? Para ellos, incluso un invitado era más importante que yo. Me acerqué directamente y me senté junto a Adams, sonriendo. Hermano Adams, sigues en servicio militar, ¿cierto? De camino a casa, había estado pensando seriamente en mi futuro. Quería dejar atrás a estas personas, por completo. Enlistarme era la mejor opción. Los omegas tenían periodos de celo, y sus feromonas en ese tiempo afectaban gravemente a los alfas en combate. Por eso, los omegas tenían estrictamente prohibido ocupar cargos militares o políticos en el campo interestelar. Ese era un mundo al que Jeremy jamás podría acceder. Si me alejaba lo suficiente de Jeremy, quizás todos los demás también desaparecerían de mi vida. Hermano Adams, ¿podrías ayudarme a enlistarme? Escuché que cada soldado tiene derecho a una recomendación por año. Para que un beta ingresara al ejército de la Alianza Interestelar, tenía que aprobar exámenes rigurosos de la Academia Militar, o contar con un talento excepcional. Ya había pasado mi mejor momento. Pero esta era una vía rápida. No podía estar seguro de que Adams me ayudaría, pero tenía que intentarlo. ¿Hablas en serio? La respuesta de Adams encendió una chispa de esperanza en mí. El Adams frente a mí lucía diferente al que recordaba. En mi vida pasada, solo lo había visto en fotos o informes escritos, y en raros fragmentos de entrevistas militares. Vestido con uniforme, siempre se veía estricto y frío. Ya se había convertido en el coronel más joven de la Alianza Interestelar. Una figura que estaba muy lejos de mi alcance. Pero ahora aún no irradiaba esa presión aplastante. Todos lo subestimaban. Por supuesto que hablo en serio. Mi madre me interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Espetó. Sabía perfectamente que no les importaba si realmente quería enlistarme. Solo tenían miedo de que si me unía al ejército, perderían a su yerno de oro, Andrew. Lo que me pasara en el futuro no les importaba en lo más mínimo. Aún así, esta vez, no dolía tanto como antes. ¿No he sido siempre el hijo malo a sus ojos? No me molesté en adornarlo. ¿Temen que la gallina de los huevos de oro vuele? Tranquilos. Solo hablen con su hijo perfecto. A Andrew le gusta. Que estén juntos. ¿Qué tonterías estás diciendo? La voz desesperada de Jeremy sonó detrás de mí. Me di la vuelta. Y no solo lo vi a él, sino también a Andrew.
Jeremy rara vez rompía con su imagen obediente. Debía temer que Adams malinterpretara la situación. Por eso su desagrado se mostraba tan claramente ahora. Andrew frunció ligeramente el ceño. Patrick, estás malinterpretando las cosas. Ah, sí. ¿Entonces yo soy el que se las está inventando? Sonreí con indiferencia, luego me volví hacia Adams. Hermano Adams, esperaré tu respuesta. Adams respondió con un leve De repente, Andrew me agarró de la muñeca. Patrick, ven conmigo. Necesito hablar contigo. Sin resistirme, dejé que me arrastrara hasta el balcón. ¿Qué quieres? Me solté de su mano. Patrick, no es lo que piensas. Ah, no. ¿Entonces qué es? No me interesaban sus excusas. No me digas que no te gusta Jeremy. Andrew guardó silencio. Sonreí. ¿Entonces no es mejor así? Solo te estoy ayudando. Chasqueó la lengua, frustrado. ¿Puedes dejar de ser tan irracional? Solté una risita sarcástica. Qué curioso que todos se rompen cuando les tocas la llaga. Patrick Clark. Justo cuando Andrew alzaba la voz, la puerta corrediza se abrió detrás de nosotros. Adams salió al balcón, sereno y tranquilo, un cigarro entre los dedos. Su tono fue frío. Pausa para fumar. La frustración de Andrew se cortó en seco. Su rostro parpadeó entre vergüenza e incomodidad. No sabía si Adams había salido a propósito o por casualidad. Pero en ese instante, se veía increíblemente imponente. Por su conversación, supe que la familia Ford se mudaría mañana. Mis padres los habían invitado esta noche como despedida. Sabía que no querrían que me quedara más tiempo. Así que empaqué mis cosas y me preparé para irme. La pulsera de meteorito se clavaba dolorosamente en mi palma. Estaba destinada a ser el regalo de cumpleaños de Andrew. Igual que en mi vida pasada, por alguna razón, la pulsera había sido enviada a mi casa. Me había escabullido de vuelta para recuperarla. Aunque la vez anterior, no había regresado justo este día. Ahora ya no había forma de entregarle esa pulsera a Andrew. La joyería hecha a medida no podía devolverse. Y, por supuesto, esta tenía que ser ridículamente cara. Había gastado casi todos mis ahorros en ella. Realmente fui un idiota en mi vida anterior. Arrastrando mi maleta por la sala de estar, vi que todos ya estaban sentados a la mesa, listos para cenar. Todos, excepto Adams, que aún estaba en el sofá. Los padres de Adams parecían querer decir algo, pero mis padres los interrumpieron. En ese momento, Adams se levantó, me miró y dijo en voz baja, ¿no vas a cenar con nosotros? Me quedé congelado. Ya me había acostumbrado a ser ignorado. Pero escuchar esa sencilla pregunta provocó un inesperado dolor en mi pecho. Incluso Andrew, mi supuesto novio, me ignoró desde el otro extremo de la mesa. Pero el chico que me había despreciado desde la infancia fue quien preguntó por qué no me sentaba a cenar. Justo ahí, frente a todos, saqué la caja de terciopelo y la coloqué delante de Adams. Hermano Adams, esto es para ti. Él levantó la vista hacia mí. Sonreí y añadí, sé que te estoy molestando con esta solicitud, gracias. Adams abrió la caja negra de terciopelo. Dentro, la pulsera de meteorito brillaba bajo la luz del candelabro. Los rostros de Andrew y Jeremy se oscurecieron de inmediato. Después de que me fui, Jeremy se volvió hacia Andrew y preguntó, ¿no vas a ir tras él? Andrew respondió con indiferencia, lo he malcriado demasiado, por eso se comporta así. Estaba completamente seguro. En unos días, Patrick volvería arrastrándose hacia él. Adams regresó y se sentó junto a sus padres. La mirada de Andrew se desvió hacia la caja de terciopelo sobre la mesa. Fingiendo indiferencia, dijo, ¿de verdad vas a aceptar un regalo tan poco sincero? Adams lo miró. Andrew soltó una risa baja. Esa pulsera, él pensaba regalármela por mi cumpleaños. En mi vida pasada, nunca le oculté nada a Andrew. Le había contado con anticipación que planeaba regalarle una pulsera de meteorito. ¿La quieres de vuelta? La expresión de Adams permaneció completamente neutra. Andrew se quedó paralizado, sorprendido, y luego espetó, ¿estás bromeando? Si quisiera esa pulsera,
Podría encargar 10 iguales. Ah, sí. Adams volvió a abrir la caja, sacó la pulsera y se la colocó tranquilamente en la muñeca. Luego dijo, casi con desdén, entonces, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué no puedes conseguir exactamente esta? El rostro de Andrew se volvió aún más oscuro. 2 días después, Adams me informó que comenzara los preparativos para alistarme. No esperaba que actuara tan rápido. La recomendación ya se había hecho pública. No sabía cuál era el rango actual de Adams en el ejército, pero en un año más, todos estarían compitiendo por ganarse su favor. Ahora, con el título de recomendado por Adams, no cabía duda de que eso beneficiaría mucho mi futuro. El entrenamiento intenso del campamento para nuevos reclutas me golpeó con fuerza. Pero quería superarme. No me quedaban muchos caminos abiertos. Así que, sin importar cuán duro o doloroso fuera, tenía que resistir. Durante el entrenamiento, no vi a Adams. Pero su nombre era un tema frecuente de conversación. Un beta sin diferenciación que había llegado tan alto en poder. Por supuesto que causaba celos, esos alfas que no podían tocar a Adams. Dirigieron naturalmente su atención hacia mí, el nuevo recluta que él había recomendado personalmente. Un día, varios alfas me acorralaron en el baño y me dieron una paliza. Me llamaron parásito inútil que solo había ingresado por conexiones. Eso, lo soporté. Pero luego dijeron, basura como tú y ese lisiado, tiene sentido que estén juntos. Eso, no lo pude perdonar. No me importaba que me llamaran perdedor, aprovechado. Pero insultar a Adams, llamarlo lisiado justo delante de mí. Eso era cruzar la línea. Yo sabía la clase de leyenda en la que Adams se convertiría en el futuro. Y más aún, él me había ayudado. Tenía que protegerlo. Me lancé contra ellos, con los puños en alto. Pero un beta nunca podría superar a un alfa. Apenas logré dar un par de golpes antes de que me sujetaran y comenzaran a golpearme sin piedad. Puños como sacos de arena se estrellaban contra mí sin vacilar. Patadas me golpeaban el estómago y la espalda, el dolor irradiaba por mis costillas. Mi boca se llenó con el sabor de la sangre. Sentía náuseas. Justo entonces, la puerta del baño se abrió de una patada. Los alfas a mi alrededor fueron apartados, bruscamente, con violencia. Escuché el sordo golpe de puños chocando contra carne. A través de mi visión borrosa, vi una figura alta y poderosa. Derribando uno por uno a esos alfas corpulentos, hasta que todos quedaron gimiendo en el suelo. Esa voz profunda y familiar resonó en mi mente. Justo antes de que perdiera el conocimiento. Desperté dentro de una cápsula médica. Todas mis heridas habían sido tratadas. Las cápsulas médicas eran costosas. A menos que fuera una lesión grave, la mayoría no se atrevía a usarlas. Adams estaba de pie justo afuera. Cuando vio que estaba despierto, se acercó y abrió la cápsula. Así que fue Adams quien me había salvado. Me incorporé lentamente, con la voz ronca, hermano, no puedo pagarte esto de inmediato. Adams me pasó un paquete de nutrientes. ¿Por qué los enfrentaste directamente? Cuando no tienes fuerza, debes aprender a ceder. Bebí los nutrientes y solté un suspiro. Aunque hubiera cedido, ¿crees que me habrían perdonado? Te habrían dado menos golpes. Respondió Adams con seriedad. No pude evitar reír. Hermano Adams, ¿alguna vez te han atacado en grupo? Frecuentemente, respondió sin cambiar el tono. ¿Aún? Pregunté, atónito. En el ejército es común. Dijo con absoluta calma. Suspiré. Ser demasiado brillante también tiene sus consecuencias. Demasiada gente envidiosa alrededor. Los labios de Adams se curvaron, apenas un poco. Una sonrisa casi imperceptible, que se desvaneció al instante. Pero en ese breve momento, mi corazón dio un vuelco. Adams era realmente guapo. Tan guapo que, incluso sin diferenciación. Incluso con gente que lo llamaba lisiado a sus espaldas. Seguía siendo increíblemente popular entre los omegas. Su apariencia fácilmente podía engañar al corazón. Por eso me repetí a mí mismo que ese acelerón en el pecho no podía significar que sentía algo por él. Quizás solo era mi imaginación, pero después de aquel incidente,
Empecé a cruzarme con Adams cada vez más seguido. Hermano Adams, lo saludaba cada vez que lo veía. Adams tenía una personalidad fría y distante. La mayoría de las veces, simplemente asentía con la cabeza. De vez en cuando, intercambiábamos unas pocas palabras. Mi compañero de habitación se burlaba: «Estás siendo demasiado atento con el capitán Adams. ¿Qué pasa? ¿Quieres entrar a su escuadrón?». Después de que terminó el campamento de entrenamiento, a cada recluta se le permitía elegir el escuadrón de su preferencia. Entre todos los capitanes alfa, el equipo de Adams fue el que recibió más solicitudes. Como quedé entre los 3 primeros en puntuación, tenía prioridad al elegir escuadrón. Naturalmente, puse el de Adams como mi primera opción. Estaba seguro de que me aceptaría. Pero, para mi sorpresa, Adams rechazó mi solicitud. «Hermano Adams, ¿por qué no me dejas entrar en tu equipo? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno?». Con mis resultados, no había duda de que cumplía con los requisitos. «Ya solicité que te asignen a un escuadrón que se adapta mejor a ti». Adams no respondió directamente a mi pregunta. Aunque no entendía su razonamiento, no tenía derecho a insistir más. Al final, me uní al escuadrón que Adams había elegido para mí. Para los demás, mi entusiasmo por Adams parecía una adulación descarada. Muchos murmuraban a mis espaldas. Quizás Adams tampoco quería que lo siguiera pegado como una sombra. Ya había hecho demasiado por mí. Así que tomé la iniciativa de mantener la distancia. Cuando terminó el entrenamiento de nuevos reclutas, nuestros dispositivos de comunicación dejaron de estar restringidos. No pasó mucho antes de que Andrew me llamara. «¿De verdad piensas quedarte en el ejército para siempre?». No respondí. Él añadió, con tono autosuficiente: «Patrick, no hagas algo de lo que te arrepientas solo para llevarme la contraria». Solté una risa fría y colgué la llamada. Luego bloqueé su número. Comencé mis clases de simulación de mechas. No fue hasta que realmente entré en la cabina que me di cuenta de lo difícil que era controlar uno de esos aparatos. Los alfes tenían un poder mental más fuerte que los betas, lo que les daba una ventaja natural. Cuanto mayor era el nivel del mecha, más difícil era manejarlo. En la batalla legendaria de Adams, la que lo hizo famoso, no solo cambió el rumbo del combate y ganó él solo, lo hizo pilotando un mecha clase C, ya gravemente dañado durante la lucha. Y completamente destrozado al final. Fue una batalla que todos daban por perdida. Así que cuando salió victorioso, Adams se convirtió en una figura casi mítica. Ese mecha destruido fue incluso colocado en un museo. Pero la guerra real no era un juego. Para que reclutas como yo siquiera pisáramos el campo de batalla, teníamos que superar prueba tras prueba. La más importante de todas, la batalla de simulación de mecha. Desafortunadamente, era mi punto más débil. Aunque sentía que manejaba bien, mis puntuaciones apenas rozaban la línea de aprobado. Mi líder de escuadrón siempre había sido amable conmigo, pero notaba una leve decepción en sus ojos. Me dijo con suavidad: «Patrick, si en la evaluación final no mejoras, podrían asignarte al departamento logístico». Pero yo me había unido al ejército para luchar, para ganarme mi lugar por mérito y cambiar mi destino. No podía terminar en logística. Ese periodo fue increíblemente estresante para mí. Cuanto más quería hacerlo bien, peor me salía. Entonces, en mi punto más bajo, mi líder de escuadrón envió un vídeo a mi terminal. Lo abrí. Era una recopilación de todas mis batallas de simulación. Cada error y debilidad había sido cuidadosamente recortado y analizado, con anotaciones que explicaban cómo mejorar. Ese vídeo me ayudó enormemente. En la siguiente simulación, mi rendimiento mejoró significativamente. Emocionado, corrí a agradecer a mi líder de escuadrón. Pero él solo dijo: «Deberías agradecer al capitán Adams». Me quedé helado. No esperaba que el vídeo viniera de Adams. Sentí una mezcla de sorpresa, calidez y confusión. Difícil de poner en palabras. Así que llevé una canasta de frutas y fui a ver a Adams. Curiosamente, estuve nervioso durante todo el camino. Cuando por fin lo vi, mi mente se quedó en blanco. Me quedé allí, con la boca entreabierta, apenas logrando decir: «yo». Adams bajó la mirada, sus ojos se posaron brevemente en la canasta de frutas. «¿Vienes a dar las gracias?». Asentí.
Él preguntó, ¿qué puntuación obtuviste esta vez? Ve, y respondí al instante. La comisura de su boca se alzó apenas. Pasé 2 noches armando ese vídeo, ¿y lo único que recibo es una canasta de frutas? No parece un trato justo. Hermano Adams, si hay algo más que desees, solo dilo. Si puedo comprarlo, es tuyo. Estaba deseoso de complacerlo. Y lo decía en serio. Entonces invítame a comer. Oh, claro, por supuesto. Había supuesto que quería algo elegante, pero simplemente dijo que la cantina militar bastaba. De camino, mi terminal se iluminó con una llamada de un número desconocido. Por curiosidad, contesté. Ya tengo una nueva pareja. La voz del otro lado lo dijo como si fuera un anuncio. Felicidades, respondí con frialdad. Si vuelves ahora, aún puedo darte una oportunidad. El tono arrogante de Andrew me dieron ganas de colgar al instante. No sabía de dónde sacaba la confianza. Como si ofrecerme una oportunidad fuera suficiente para que regresara arrastrándome. Ya lo había bloqueado una vez. ¿Y ahora tenía el descaro de llamar desde otro número? ¿Qué pasa? ¿Todavía no conquistaste a Jeremy? Patrick, tú. Lo interrumpí con una frase cortante y sarcástica. Por supuesto que se enojó. Pero no le dejé decir más. Colgué. Y bloqueé ese número también. Adams giró levemente la cabeza para mirarme. ¿Tu ex? Sí, asentí, avergonzado. ¿Ya lo superaste? Si alguien no me ama, no merece mi tiempo. Adams no dijo nada más. Supuse que tampoco le importaba, así que cambié de tema rápidamente. Después, cada vez que me encontraba con un problema, corría sin vergüenza a pedirle ayuda a Adams. Por suerte, nunca me rechazó. Y cada vez, lo invitaba a comer como agradecimiento. Mientras pasábamos más tiempo juntos, me di cuenta de algo: Adams no era tan frío como aparentaba. En realidad, era una persona amable. La primera vez que participé en una misión real fue una batalla a pequeña escala. Originalmente, solo nuestro escuadrón había sido enviado. Pero justo antes de partir, Adams también apareció. ¿Por qué el capitán Adams se involucra en una escaramuza tan menor? Preguntó en tono burlón nuestro líder de escuadrón, mirándome con una sonrisa insinuante. Intenté no darle demasiadas vueltas, pero mi rostro se sonrojó y el corazón empezó a latirme con fuerza. Adams, como siempre, no mostró señal de nada fuera de lo común. El mando me asignó como apoyo, respondió con calma. El líder del escuadrón bromeó, así que no confían en mí, ¿eh? Adams asintió con total seriedad. El líder le hizo una seña grosera con el dedo. Algún día me encantaría ponerte a prueba. Las fuerzas Zerg que venían no eran numerosas, pero en comparación con las simulaciones, el campo de batalla real se sentía completamente distinto. Era la primera vez que me sentía tan vivo. En mi vida anterior, cuando me ahogué en el mar, morí consumido por la desesperación y el miedo, pero ahora, no sentía temor. Ni siquiera la muerte. Durante el combate, noté que Adams nunca se alejaba demasiado de mí. Me dio la ilusión de que me estaba protegiendo. Quizá era porque él había guiado todo mi entrenamiento con el mecha. Nuestra coordinación en el campo era increíblemente fluida. Cuando terminó la batalla, había sufrido una herida menor. Adams me entregó un vial de gel crioterapéutico. Hoy lo hiciste bien, me dijo. Mi mano se detuvo a medio camino. Otra vez, mi corazón empezó a acelerarse. Más que la victoria misma, fue su elogio lo que más feliz me hizo. Adams también participó en las siguientes 2 misiones. ¿Qué relación tienes con el capitán Adams? Me preguntó uno de mis compañeros durante un descanso en el entrenamiento, alguien con quien me llevaba bastante bien. Solo somos vecinos, respondí. Escuché que varios han intentado pedirle recomendaciones al capitán Adams, pero tú eres el único a quien ha respaldado para el alistamiento. Tal vez me ve como a un hermano menor, dije, tratando de restarle importancia. Mi compañero me dio un codazo con una sonrisa significativa. Lo dudo mucho. Antes de que te unieras a nuestro escuadrón, el capitán Adams ya había hablado con nuestro líder. Y seamos sinceros, nuestro equipo pudo haber manejado esas misiones menores sin problemas.
Probablemente solo se unió porque estaba preocupado por ti. Sus palabras me dejaron la mente hecha un lío. Quizás la primera vez sí fue por orden del mando. ¿Pero las otras dos? Eso ya no cuadraba. Con las capacidades de Adams, no necesitaba misiones menores para construir su historial. No quería sobrepensarlo. Pero no podía evitarlo. En algún punto del camino, mis sentimientos por Adams cambiaron. No estaba seguro de cuándo comenzó, pero empecé a prestarle cada vez más atención. Cada vez que lo veía, me ponía nervioso. El corazón se me aceleraba. Me había enamorado de él. Pero no me permitiría dejar crecer esos sentimientos. El Adams del futuro sería un líder en la cima. Su pareja seguramente sería un Omega excepcional. Pronto, la brecha entre nosotros sería como del cielo a la tierra. Sabía cuál era mi lugar. Por donde lo viera. No era lo suficientemente bueno para él. ¿Por qué me estás evitando otra vez? No esperaba que Adams me confrontara tan directamente. Había estado intentando suprimir mis sentimientos distanciándome de él. Yo. No supe qué decir. Adams me miró en silencio, con los ojos entrecerrados, como si no me dejara ir sin una respuesta. He estado ocupado últimamente, mentí. Escuché que solo entrenas por la mañana y descansas por la tarde. Dijo, destrozando mi excusa sin piedad. Hermano, ¿viniste a buscarme por algo? Intenté cambiar de tema. ¿No puedo venir sin razón? Su tono era tranquilo, pero podía sentir su enfado. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? ¿No estás molesto conmigo? No. Solo me preguntaba si te había hecho enojar. ¿Qué? Sus palabras me dejaron atónito. ¿Por qué pensaría eso? No, ¿por qué le importaría? Tú. Antes de que pudiera terminar, Adams me entregó algo. Era un chip. ¿Qué es esto? La escritura de una estrella energética. No lo procesé de inmediato. ¿Qué estrella energética? La que originalmente estaba destinada para ti. Inserté el chip en mi terminal. El código de la estrella energética que apareció. Era idéntico al que Andrew me había regalado en mi vida anterior. Me quedé congelado. ¿Era solo una coincidencia? ¿No es este uno de los recursos de la familia Jones? Adams no lo negó. Recientemente, los activos de la familia Jones fueron investigados por corrupción. Muchos de sus bienes fueron confiscados. Incluida esta estrella energética. La compré en una subasta. ¿No fue costosa? Ni siquiera podía imaginar cuánto costaba una estrella energética. No fue para tanto. No le creí. Mi corazón tembló ligeramente. ¿Por qué? ¿Por qué me darías algo tan valioso? ¿No me diste tú esa pulsera de meteorito? Adams levantó su muñeca izquierda, la manga se deslizó un poco, revelando la pulsera que le había regalado. Ya lo había notado antes. La llevaba puesta todos los días. Pero esto ni se acerca en valor. Aparté la mirada, sintiéndome culpable. Cuando le regalé la pulsera, en parte lo hice por despecho, solo para irritar a Andrew. Entonces considéralo mi regalo de disculpas. Pero tú no hiciste nada malo. ¿Entonces por qué me evitabas? Yo. Tenía miedo de no poder ocultar más mis sentimientos. Pero eso era algo que jamás diría en voz alta. Quizá percibiendo mi silencio, Adams cambió de tema. No pareces interesado en saber por qué investigaron a la familia Jones. Alcé una ceja. ¿Por qué debería importarme? Adams soltó una suave risa y murmuró, mientras no te importe, está bien. La batalla decisiva que cambiaría el destino de Adams se acercaba. De repente, nuestro líder me asignó a un entrenamiento cerrado de un mes. No tenía derecho a rechazarlo. Sabía que Adams ganaría esa guerra. Pero aún así, no podía dejar de preocuparme por su seguridad. Durante el entrenamiento, todas las comunicaciones externas estaban cortadas. Solo podía obligarme a concentrarme por completo. Y la verdad es que ese entrenamiento tan intenso realmente me hizo más fuerte. El día en que terminó fue también el día en que Adams regresó victorioso. En mi vida anterior, recordaba cuánto revuelo había causado ese evento.
Pero vivirlo en carne propia, la magnitud era mucho más abrumadora de lo que jamás imaginé. Y mientras el hombre en el centro de todo yacía en una cama de hospital, supe que Adams había resultado gravemente herido en la batalla. Las heridas externas ya habían sido tratadas por la cápsula médica, pero escuché que las secuelas de su diferenciación secundaria eran severas. Seguía inconsciente. Sabía que se recuperaría. Pero no pude evitar colarme en su habitación del hospital, solo para verlo. Después de esto, dejaría el ejército y entraría en la política. Temía que, desde entonces, solo pudiera verlo en la televisión. Solo planeaba mirarlo un instante y marcharme. Pero no esperaba que mis sentimientos y el anhelo que sentía por él ya hubieran crecido tanto. En el momento en que lo vi, no pude contener las lágrimas. Mis dedos se deslizaron instintivamente por su mejilla. Y justo entonces, Adams abrió los ojos. No tuve tiempo de reaccionar. Me atrapó la muñeca, y al instante siguiente, el mundo giró. Me atrajo hacia la cama, sujetándome con fuerza debajo de él. Hermano, MPH. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarme. Mis labios fueron sellados por su beso. Era feroz. Implacable. No pude resistirme en absoluto. Todo su cuerpo ardía. Tan caliente, que parecía que su calor podría derretir mi piel. Era como un cachorro indefenso atrapado entre las fauces de una bestia salvaje, incapaz de escapar. Sus colmillos afilados se clavaron en la parte posterior de mi cuello, y una oleada de feromonas invadió mi cuerpo. Esa noche, pasé de resistirme a rendirme, y de rendirme a responderle. No dormimos en toda la noche. A la mañana siguiente, desperté en los brazos de Adams. Cuando levanté la vista y me encontré con sus ojos llenos de emociones complejas. Mi corazón se hundió. Lo de anoche, no fue mi intención. Adams dijo que fue por instinto de su alfa. Mi corazón se retorció de dolor. Forzando una sonrisa, dije, está bien. Fingiré que nunca pasó. Adams guardó silencio un momento. Pero sí pasó. Y me haré responsable. No quería que se sintiera atado por un sentido del deber. No tienes que obligarte. No voy a usar esto para atraparte. Pero apenas dije eso, no pude detener las lágrimas. Adams me atrajo a sus brazos, su voz baja y suave. Patrick, lo has entendido mal. Me llamó Patrick. Me quedé paralizado. Solo dije que estaba inconsciente porque estaba molesto. Molesto por no haberte dado una mejor primera vez. Me gustas. Quiero casarme contigo. Cada palabra fue como un rayo que me atravesó. Mi mente se quedó en blanco. Pero mis mejillas no paraban de sonrojarse más y más. ¿Tú gustas de mí? Lo miré incrédulo. Me gustas desde hace mucho, respondió Adams con una sonrisa. Era la primera vez que lo veía sonreír con tanta sinceridad. ¿Mientes? Eso es imposible. Aún no podía creerlo. ¿Sabes por qué nunca te dejé unirte a mi escuadrón? No entendía por qué lo mencionaba de pronto, pero aún así pregunté, ¿por qué? Porque sabía que atravesaría esa batalla. Aunque estaba seguro de que ganaría, tenía miedo de que, si te unías, algo pudiera cambiar. Su forma extraña de decirlo me hizo pensar en algo increíble. Lo miré con los ojos bien abiertos, y apreté su mano sin querer. Adams apretó suavemente la mía, dándome seguridad. No era miedo a perder. Pero esa batalla tenía una tasa alta de bajas. Temía no poder protegerte. ¿Y si te pasaba algo otra vez? Nunca me lo perdonaría. ¿Tú también? Sí, dijo Adams antes de que pudiera terminar. Yo también he vivido 2 vidas. Me quedé atónito. ¿Tú, también renaciste? ¿También moriste una vez? Quizás hasta el cielo se conmovió conmigo, dijo. ¿Qué quieres decir con eso? Por más que pregunté, no quiso explicarlo. ¿Realmente te gusté por tanto tiempo? No tengo razón para mentir. Pero en nuestra vida pasada apenas tuvimos contacto. Eso fue porque tú no querías tener contacto conmigo. Pero yo siempre te observaba. Volví a sonrojarme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Antes de mi diferenciación, todos me veían como defectuoso.
No creía ser digno de competir con Andrew. Además, pensé que tú y Andrew estaban enamorados. Solo quería que fueras feliz. Resultó que éramos iguales. Ambos demasiado inseguros para dar un paso al frente. Pensé que me odiabas. Me gustas. ¿Cómo podía alguien decir algo tan sincero, con tanta naturalidad, mientras se confesaba? Patrick, dijo Adams. Ya te he marcado. Te casarás conmigo, ¿verdad? Los beta no podían ser marcados en realidad. Sabía que Adams lo entendía. Lo dijo a propósito. Estaba tan avergonzado que todo el rostro me ardía. Bajo su mirada, asentí lentamente. Sí, me casaré contigo. El día que se anunció nuestro matrimonio, fue un escándalo. Adams acababa de convertirse en la estrella ascendente del mundo militar y político. Y de pronto anunció que se casaría. Muchos omegas quedaron con el corazón roto. Yo, en cambio, me convertí en el centro de atención pública. Pensé que me atacarían. Pero, para mi sorpresa, la mayoría me envió sus bendiciones. Mis padres no podían creerlo. Me bombardearon a llamadas. Patrick, cancela ese compromiso ahora mismo. Jeremy está al borde de un colapso emocional por esto. La acusación de mi padre me hizo reír. ¿Porque Jeremy estaba molesto, yo tenía que cancelar mi boda? Patrick, tienes que despertar. Debes entregarle a Adams a Jeremy. Un alfa y un omega es lo natural. Adams es una persona, no un objeto. Entonces, ¿cómo pudiste robarle al hombre que Jeremy ama? No podía entenderlo. ¿Cómo podía mi madre decir esas cosas? ¿Como si fueran perfectamente razonables? Ya ni siquiera tenía fuerzas para discutir con ella. Adams tomó el terminal de mis manos. Tía, preferiría que en el futuro me hablara directamente sobre estos asuntos. Su voz era calmada, pero transmitía una fuerte presión. Mi madre se quedó atónita. Adams, no lo decía en ese sentido. Solo pienso en lo mejor para ustedes dos. Quiero decir, ¿qué clase de pareja es un alfa con un beta, de todos modos? Además, Jeremy realmente te quiere. Es un omega, mucho más adecuado para ti. Adams respondió con suavidad, sé quién es la persona más adecuada para mí, tía. Y espero que también lo entienda. Fui yo quien le rogó a Patrick que se casara conmigo. Eso es imposible. El rostro angustiado de Jeremy apareció de repente en la pantalla. Él solo es un beta. ¿Cómo podrías gustar de él? No tiene nada que ver con si es un beta o un omega. Simplemente es porque es Patrick, respondió Adams con firmeza. Jeremy se volvió aún más histérico. No. Adams, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Me gustas tanto? Me gustas desde que éramos niños. Te esperé todo este tiempo. Rechacé a tantas personas por ti. ¿Cómo puedes estar con Patrick? No puedes. Tus sentimientos no tienen nada que ver conmigo, dijo Adams, tajante. Y colgó. Pensé que Jeremy por fin se daría por vencido. Pero en su lugar, hizo una escena dramática en el lugar de trabajo de Adams. Llorando y amenazando con suicidarse. Debido a nuestros rostros similares, hubo un malentendido, y el incidente salió en todos los titulares. Lo amo tanto. ¿Cómo pudo traicionarme? Lloraba Jeremy durante la entrevista, haciéndose pasar por la víctima. La gente asumió que Adams lo había abandonado. Adams no se molestó en explicarlo. Simplemente me sacó en público. Con solo una aparición juntos, los rumores se vinieron abajo. El público pronto descubrió que Jeremy era mi hermano gemelo. Y así, la opinión pública cambió. ¿Intentar robar al prometido de su propio hermano? Jeremy quedó en el ojo del huracán. De alguna manera, los medios también descubrieron la verdad. Que mis padres habían favorecido a Jeremy y me habían descuidado durante años. Los tres fueron destrozados por las críticas. Adams era un héroe dentro de la alianza. En el corazón del pueblo, tenía gran peso. Y como su futura pareja, yo naturalmente recibí su apoyo también. La presión se volvió tan insoportable, que ya no pudieron quedarse en la región de la alianza. Aquella ridícula farsa finalmente terminó. Cuando mis padres se llevaron a Jeremy y se marcharon definitivamente.
Una vez le pregunté a Adams por qué se había enamorado de mí. Porque, en cierto modo, no estaban del todo equivocados. Los alfas están biológicamente atraídos por los omegas. Y yo había tenido una relación fallida antes. Aunque Adams y yo ya estábamos por casarnos, a veces aún me faltaba confianza en mí mismo. Tal vez Adams percibió mi inseguridad. Me besó suavemente los labios y dijo, Patrick, ¿alguna vez te has preguntado por qué solo nosotros dos fuimos los únicos que renacimos? Negué con la cabeza. No, nunca lo había pensado. Adams soltó una risa suave. Porque estábamos destinados a pertenecer al mismo mundo. Y eso no tiene nada que ver con el género. El día antes de la boda, recibí una llamada de Andrew. Pensé que diría otra cosa desagradable. Pero en cambio, preguntó, ¿eres feliz ahora? Por supuesto, respondí. Guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto, que estuve a punto de colgar, hasta que finalmente lo escuché decir, me alegra que seas feliz. ¿Llamaste solo para decir eso? Pregunté, confundido. No, te envié un regalo de bodas. No lo quiero. Me negué sin dudar. Por favor, solo déjame enviarte este último regalo. Gracias, pero de verdad, no es necesario. No quería que Adams se pusiera celoso por algo de Andrew. Si eso es todo, voy a colgar. Espera. Mi dedo flotó sobre el botón de colgar. Lo siento, Patrick, dijo Andrew con voz ronca. Fui un tonto. No entendía mis sentimientos y perdí mi oportunidad contigo. Sé que ya es demasiado tarde, sé que nunca tendré otra oportunidad. Ese regalo, en realidad lo ordené hace mucho tiempo. Solo quería dártelo. Su voz se quebró al final. Me tomó por sorpresa y no supe qué decir. Y colgó rápidamente. Andrew ahora era el jefe de la familia Jones. Durante el último año, habían sido investigados múltiples veces por la alianza. Todos sus negocios turbios salieron a la luz. La familia, que antes fue poderosa, colapsó. Y detrás de esas investigaciones estaba Adams. En la vida anterior, tras mi muerte, Adams tampoco lo había perdonado. Esta vez, simplemente actuó más pronto. La familia Jones era corrupta de todos modos. Era solo cuestión de tiempo, me dijo. Dijo que en la vida anterior sus acciones habían sido mucho más duras. No les dejó ni un solo camino para sobrevivir. Esta vez, había mostrado contención, solo porque yo me había alejado de Andrew a tiempo. Solo quería descargar algo de su frustración, por mí. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué regalo me envió Andrew. Fuera lo que fuera, nunca llegó a mis manos. Adams lo interceptó directamente. No tengo idea de qué hizo con él. El día de nuestra boda, me paré frente al hombre apuesto frente a mí, y, por alguna razón, recordé una vieja entrevista de nuestra vida pasada. En ella, el presentador le había preguntado a Adams si había alguien a quien admirara. Él respondió, sí. Durante mucho tiempo después de eso, la gente especuló sin cesar. ¿Quién podría haber conquistado el corazón del famoso coronel frío y distante? Nadie lo descubrió jamás. Porque nadie imaginó que esa persona sería yo. Capítulo extra. Adams había tenido una vez un par de vecinos gemelos. El hermano mayor era callado y obediente, el menor, ruidoso y travieso. Adams era hijo único. Sus padres estaban altamente educados, y sus estrictas expectativas lo habían moldeado desde temprana edad. Esa crianza lo hizo madurar mucho antes que los demás niños. Y esa misma madurez precoz le dificultaba encajar. El mundo de los niños es simple, si puedes jugar con alguien, son amigos. Si no, entonces no lo son. Así que Adams no tenía amigos durante su infancia. Solo Patrick siempre venía a buscarlo. Ya fuera para presumirle sus juguetes infantiles, o para hacerse pasar por Jeremy e intentar engañarlo. Adams nunca entendió por qué los demás no podían distinguir entre Patrick y Jeremy. Para él, eran claramente diferentes. Siempre veía a través de los disfraces de Patrick. Y cada vez, Patrick se molestaba. Pero sin importar cuántas veces lo descubriera, siempre volvía otra vez.
Como si tuviera una energía inagotable. Inocente, ruidoso, persistente. Al principio, Adams lo encontraba insoportable. Pero con el tiempo, se acostumbró. Incluso llegó a tomarle cariño. Le gustaba llamarlo niño tonto. Cada vez que lo hacía enojar con sus bromas, le parecía divertido. Patrick fue su único compañero de juegos durante la infancia. Pero eso solo lo sabía Adams. Cuando los padres de Patrick venían a charlar con los suyos, nunca se molestaban en ocultar lo que realmente pensaban. Adams supo desde muy pequeño que los padres de Patrick le daban muchísima importancia al género. Así que no le sorprendió que lo trataran con frialdad tras presentarse como beta. Pero Adams no tenía estatus, ni derecho a consolarlo. A medida que Patrick creció, dejó de ir a jugar. Adams, por naturaleza reservado, tampoco dio el primer paso cuando Patrick dejó de buscarlo. Su relación se desvaneció en silencio. A los 12 años, Patrick fue enviado a un internado. Adams visitó esa escuela una vez. Las condiciones eran malas. Eso lo incomodó profundamente. Pero en ese entonces, él también era solo un niño. No había nada que pudiera hacer. En ese momento, no entendía del todo por qué le dolía tanto la situación de Patrick. Adams no se presentó hasta los 15 años. Aunque lo etiquetaron como beta, él mismo se consideraba defectuoso. Soportó todas las miradas extrañas y los susurros a su alrededor. Adams lo admitía. Esos años no fueron fáciles, pero tenía una mente fuerte. Esas dificultades solo forjaron la fortaleza de la que luego dependería. Después de que Jeremy fue aceptado en un conservatorio de música, una vez le confesó sus sentimientos a Adams. En ese momento, Adams aún no se había presentado, así que no podía oler las feromonas. Esa fue la única vez que confundió a Jeremy con Patrick. Pero más tarde se dio cuenta. No era que no pudiera reconocer a Jeremy. Era que, en el fondo, deseaba que quien le confesara fuera Patrick. Él creía que Patrick era feliz con Andrew. Jamás imaginó que moriría en el mar. Aquellas personas ni siquiera se molestaron en buscar su cuerpo por más de 2 días. Antes de rendirse, Adams contrató a un equipo profesional de salvamento. Aunque sabía que las probabilidades eran mínimas, siguió invirtiendo dinero, suplicándoles que no se detuvieran. La muerte de Patrick lo devastó. Le aterraba que Patrick no pudiera descansar en paz. Adams nunca había sido religioso. Pero esa vez, se arrodilló ante dioses y budas, rezando a cada deidad que pudo encontrar. Subió miles de escalones de rodillas, suplicando solo una cosa: recuperar los restos de Patrick. Jamás esperó que, tras caer en un profundo sueño, despertaría en el pasado. Y al ver a Patrick de nuevo, aquel día en la residencia de los Clark. En ese preciso instante, Adams hizo una promesa en silencio: esta vez, jamás dejaría que nadie volviera a arrebatárselo.